Padre, hemos venido en esa mañana buscando una palabra de parte tuya. Tenemos hambre y sed de ti. Tenemos hambre de tu palabra. Señor, enséñanos en esta mañana cómo acercarnos a ti para recibir esa gloria y ese beneficio de estar en tu presencia. Quita de nosotros el orgullo, la prepotencia, Señor, la vanidad, y permítenos tener un corazón humilde, Señor, para acercarnos delante de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hoy vamos a ver, mis queridos hermanos, un tema titulado ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y quiero que nos vamos para Segunda de Crónicas 20. Segunda de Crónicas 20. Y vamos a leer del versículo 1 al 22. 1 al 22. Y esa es la historia de una guerra que enfrentó el rey Josafat, que fue uno de los poquitos reyes buenos que tuvo Judá. Un hombre de Dios, un hombre que desde niño, desde los 8 años, comenzó a buscar al Señor, porque a los 8 años comenzó a reinar. Pero aunque fuera un hombre de Dios comprometido, el Señor lo probó. Y vino un ejército en contra de él, que tenía más de 1.000.000 de soldados. Imagine un ejército de más de 1.000.000 de soldados. Y cuando Josafat se dio cuenta, se turbó su corazón, y esta es la historia. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una multitud, gran multitud del otro lado del mar, de Siria, y aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú el Dios en los cielos? Y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones. ¿No está en tu mano la fuerza y el poder, que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel, y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella, y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, pestilencia o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños, sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Y dijo: oíd todo Judá, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, oh rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Digan conmigo: no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel.
no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estar quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestido de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir emboscadas de ellos mismos, que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Amén y amén. Esta es la historia de la prueba del rey Josafat. Hoy en día los cristianos no saben en qué creer ni en quién creer, porque estamos viviendo un tiempo de mucha apostasía, donde la iglesia del Señor, hablando de la iglesia a nivel mundial, se ha apartado de la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios no es el fundamento de la predicación en muchas iglesias. Y lo que se está hablando es de psicología, se está hablando de prosperidad, se está hablando de muchas cosas, pero verdaderamente no se le está enseñando a las personas la palabra del Señor. Y este es tiempo de volver a la palabra de Dios. Yo le he dicho: Señor, quiero que esta iglesia tenga dos fundamentos. Los fundamentos que deben ser establecidos siempre son la oración y la palabra de Dios. Y si esta iglesia es una iglesia de oración y de palabra, hermanos, estamos en el fundamento correcto. Estamos bajo la voluntad de nuestro Señor. Segunda de Crónicas 20:12. Yo quiero que tengan su Biblia separada ahí, porque vamos a ir a otras citas bíblicas. Segunda de Crónicas 20:12. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Mi hermanito y mi hermanita, no sé si tú estés pasando por una prueba, una dificultad en este momento en la cual digas: no sé qué hacer, cómo resolver este problema, no sé qué será con esta enfermedad, no sé qué camino coger. Pues en esa encrucijada se encontró el rey Josafat. ¿Y qué es lo que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer? Es volver nuestra mirada a Dios, y se abrirá un abanico de muchas oportunidades. ¿Qué debemos hacer cuando estamos en medio de problemas? Muy sencillo, es entregarle el problema a Dios. Él ha dicho: venid a mí los que están cargados y trabajados, que yo les haré descansar, y van a hallar el descanso para vuestras almas. Las cargas, cuando vienen a tu vida, es con el propósito que tú aprendas a depositarlas en las manos de Dios. Cuando no sabes qué hacer en un problema, en una situación en tu familia, en la iglesia, en tu ministerio, en la enfermedad, en la escasez, en el temor, quiero decirte que Dios siempre tendrá la solución para todo problema. Porque la Biblia promete que juntamente con la crisis, Dios también da la salida. Y miren a Israel, un pequeño pueblo, rodeado por un ejército de 1 millón de personas. Sus enemigos lo habían sitiado. 1 millón de soldados en contra de Israel. Y Josafat dice: no sé qué camino tomar, no sé qué hacer, Señor. Josafat estaba confundido, pero él clamó a Dios y Dios le trajo la respuesta. Vamos a ver hoy 6 puntos para enfrentar las crisis en nuestras vidas. 6 puntos para enfrentar la crisis en nuestras vidas. Primer punto: humillación y arrepentimiento. Humillación y arrepentimiento. Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 23.
Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Cuando Josafat se encontró en esta crisis, en este problema, lo primero que hizo fue humillar su rostro delante de Dios. Nosotros tenemos que aprender a venir delante de Dios con una actitud de humillación y aprender a consultarlo a Él. Porque la mayoría de personas que entran en un problema, en una dificultad, en una situación fuerte, lo que hacen es correr donde mamá y papá a ver qué pueden hacer. Van donde el vecino, a ver qué van a empeñar para resolver el problema, se meten en préstamos y muchas otras cosas, pero no han ido a Dios en humillación. No han ido a Dios en arrepentimiento, no han ido a postrarse delante del Señor. Lo primero que hizo Josafat fue humillar su rostro delante de Dios. Josafat no sabía qué hacer, estaba confundido, pero él hizo algo sencillo y fue venir a la presencia de Dios. Los cristianos hoy en día ya no les gusta orar, no les gusta interceder, no les gusta venir a la presencia de Dios. Les gusta resolver sus problemas por cuenta propia, solucionarlos en sus propias fuerzas. Y entonces cuando nada funciona, como última opción, pues oremos. Como última opción, busquemos a Dios cuando debería ser la primera opción. Hermano, que cada problema que llegue a tu vida te lleve a humillarte en la presencia del Señor, te lleve a postrarte delante de Él. Josafat fue humilde y vino al Señor. Porque hoy en día en medio de la iglesia hay mucha prepotencia. A la gente se le enseña, usted puede, usted es importante, saca el campeón que hay dentro de ti. Eso es lo que enseñan. Cuando la Biblia nos enseña es, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Señor, esta carga me va a aplastar. Ya no puedo con este problema, Señor, tómalo tú. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Y venimos en oración a nuestro Padre que puede resolver todas las cosas. Encontramos que la iglesia de hoy en día es la iglesia de la Odisea. Es una iglesia que era rica, independiente, tenía todo, pero no tenía a Cristo. Y no tenía al Espíritu Santo. Vamos a verlo, Apocalipsis 3. Imagínense una iglesia cristiana sin Cristo. Una iglesia cristiana sin el Espíritu Santo. ¿Es posible eso? Claro que sí. Y como esta iglesia, existen miles y miles de iglesias en todo el mundo. Les conté la otra vez que un pastor o un evangelista visitó una iglesia en los Estados Unidos, muy grande, de multitudes y un templo enorme, instalaciones tremendas. Y lo comenzaron a mostrar el templo principal, el salón de los jóvenes, el salón de los niños, las oficinas pastorales, las oficinas de la administración. Les mostraron canchas de fútbol, de todo. Y cuando este predicador preguntó, ¿y dónde está el lugar de la oración? El que le mostraba todo le dijo, aquí no oramos, aquí trabajamos. En otras palabras, cambiaron la búsqueda de Dios, la dependencia de Dios, para ellos mismos hacer como ellos querían. Estaban haciendo su voluntad, ya no dependían de Dios. Ellos simplemente dependían de la tecnología, dependían de sus recursos, dependían de lo que tenían, pero ya no dependían del Dios del cielo. ¿Será que eso nos pasa también individualmente? ¿Estamos dependiendo más de nosotros que de Dios mismo? Apocalipsis 3:17 dice lo siguiente: escribe al ángel de la iglesia, 3:17. Esta es la iglesia de la Odisea y le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hay iglesias que piensan que son aprobadas por Dios porque tienen un templo propio para 2,000, 5,000 personas. Piensan que son aprobados por Dios porque se congregan 5,000, 10,000 personas. Piensan que son aprobados por Dios porque tienen un tremendo equipo de alabanza. Y Dios dice que muchas de esas iglesias están muertas y están secas. ¿Por qué? Porque aunque tienen multitudes, tienen dinero, tienen infraestructura, pero ya no se preocupan por la presencia de Dios. Ya son iglesias que no se humillan.
Son iglesias que giran alrededor de la idolatría a un hombre, pero no del Señor Jesucristo. Donde se pierde la dependencia de Dios, la dependencia del Espíritu Santo, porque dicen, tengo de todo y no necesito nada, ni siquiera a Dios. Versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no descubras la vergüenza de tu desnudez, y unge con colirio tus ojos para que veas. Versículo 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Verso 22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Esta iglesia de la Odisea tenía riquezas. Era una iglesia que era bendecida económicamente. Tenía muchas personas, tenían tranquilidad. Era una iglesia bendecida. Pero esa bendición les llevó a apartarse del Dios vivo y a depender de ellos mismos, de sus riquezas, de lo que tenían, de lo que podían hacer. Y el Señor les dice a esa iglesia, está tocando la puerta. Ellos están dentro de la iglesia entretenidos, con show y muchas cosas. Y el Señor Jesucristo está afuera, tocando la puerta. Imagínense, una iglesia entretenida adentro y el Señor afuera. Y dice, yo estoy a la puerta y toco. Si me abren, puedo entrar. O sea que hay iglesias que tienen a Cristo fuera de la iglesia. Tienen a Cristo fuera del lugar donde Él debería ser el centro. Y si me dejan entrar, yo cenaré con ustedes y ustedes cenarán conmigo. O sea, habrá una comunión. Y esto dice el Espíritu Santo a las iglesias. Hermano, nosotros no podemos ser cristianos, ni líderes, ni ministros, que dependemos de nosotros mismos o de nuestras fuerzas. Necesitamos aprender a depender del Espíritu Santo. Necesitamos aprender a depender de Dios en medio de las crisis y de la necesidad. Porque Cristo a veces toca la puerta del creyente, porque están viviendo una vida cristiana pero sin Cristo. ¿Y qué es vivir sin Cristo? Es vivir sin buscar la palabra de Dios, es vivir sin oración, es vivir sin humillarse, porque están viviendo en sus propias fuerzas. Por lo tanto, mis hermanos, necesitamos volver a la palabra de Dios, necesitamos volver a la oración, al arrepentimiento y a la dependencia de Dios. Es muy sencillo. Josafat se humilló, rebajó sus rodillas delante del Señor. ¿Y saben qué significa humildad? Humildad significa hombre tratado por Dios. Hombre tratado por Dios. Si tú eres humilde, vas a depender de Él. Jeremías 6:16. Jeremías capítulo 6, el versículo 16. Hay pastores que se han atrevido a decir que no necesitan la Biblia para que la iglesia siga adelante. ¿Sabían eso? Piensan que no necesitan ya la palabra de Dios, que ellos mismos pueden manejar la grey del Señor como a ellos les parece. Y eso está pasando en muchos lugares. Jeremías 6:16. Dice el Señor: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por la senda antigua, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. Aquí se está hablando de la nación de Israel, que comenzaron por el camino de Dios a través de Moisés y de la ley de Moisés. Pero llega un momento en que Israel se desvió de Dios. Y Dios les está diciendo, hagan un par en su vida. Y tal vez en este día hay personas en este lugar que tienen que hacer un pare, que tienen que pararse en el camino, porque van en caminos torcidos. Van por caminos que les van a llevar a la perdición eterna, al alejamiento de Dios. Dice, paraos en los caminos y preguntad cuál es la buena senda,
¿Cuál es el camino antiguo? ¿Cuál es el camino que nos lleva a la gloria del Señor? Y caminar por Él. ¿Y sabe cuál es la senda antigua? Miren la Biblia, volver a Dios. La humillación. Busquen toda la Biblia y en toda parte se nos dice volver a Jehová. Vuélvasen a Dios, busquen su rostro, humíllesen delante de Él. Si mi pueblo se humillare, Dios continuamente nos llama a volver a Él, y esa es la senda antigua, la humillación. Pero aquí dice que Israel no quiso. Siguieron por sus propios caminos y luego terminaron quebrantados por el rey Nabucodonosor. Hermano, ¿cuál es el camino que estás siguiendo? ¿Estás verdaderamente en el camino que es Cristo? ¿Estás verdaderamente teniendo una comunión con Él? Porque a Dios no le importa tanto que hagamos cosas para Él, no. Hacer cosas cualquiera lo puede hacer. A lo que Dios le interesa es que tengamos una comunión con Él, que conozcamos a su Hijo, que crezcamos en ese conocimiento y que el Hijo de Dios cada día se forme en nuestros corazones. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas capítulo 7, el versículo 14. Segunda de Crónicas 7:14. La pastora Blanca es senda antigua, ¿cierto, pastora? Así es. Claro. Del ayuno, la oración, la búsqueda del Señor. 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi rostro es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo primero que dice Dios: si mi pueblo se humilla. Lo primero que tenemos que hacer es venir delante de Dios en humillación, en reconocimiento de Él, y decirle: Señor, reconozco mis pecados. Contra ti he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos. Necesitamos ir al Señor en humillación. Primero reconociendo el pecado personal, luego todos reconociendo el pecado, y eso comienza primero con los líderes. Comienza primero con los pastores. Si nosotros nos humillamos, el pueblo se va a humillar. ¿Qué fue lo que hizo Josafat como rey de Israel? Él fue el primero que se humilló, que puso su rostro en el piso, que reconoció que él no tenía poder para resolver ese problema. Y eso comienza siempre por el liderazgo. Debemos aprender a ponernos a cuentas con el Señor y pasar tiempos en arrepentimiento y en arrepentimiento, porque entendemos que sin la santidad nadie verá al Señor. Por eso lo más importante es estar a cuentas con el Señor, y debemos pedir la ayuda de la asistencia de Dios, porque Dios siempre tiene la solución a todo problema. Amén. Humillémonos delante del Señor, busquemos su presencia, que es muy importante. Segundo punto: ayunaron. Digan, ayunaron. Segunda de Crónicas 23. Segunda de Crónicas 20, el versículo 3. Y dice: entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Algunos dicen: pastor, yo ayuno, ameso y como, pero no ayunan. ¿Qué significa el ayuno? El ayuno es la abstinencia parcial o total de alimentos para tener comunión con Dios. Es el tiempo de volver a ayunar, porque el ayuno nos hace sensibles a oír la voz de Dios. El ayuno debilita nuestra carne y nos pone como en el lugar indicado para que Dios pueda fluir a través de nosotros. El ayuno no es para pedir una casa o la novia más linda, no. El ayuno es para que tú te encuentres en un estado tan agradable delante de Dios, que Dios pueda fluir a través de ti. En el ayuno eres más sensible a la palabra de Dios. No es lo mismo leer la Biblia con ayuno que sin ayuno. Cuando estás en
En el ayuno la palabra de Dios te quebranta, hay una sensibilidad grande. Cuando estás en ayuno percibes más fácil la voz de Dios. Cuando comienzas a ayunar vienen sueños, vienen visiones, viene revelación del Señor. Cuando comienzas a ayunar, comienzas a vivir más en el Espíritu. Porque hay personitas que no les gusta el ayuno. El ayuno y la oración, hermano, son un arma poderosísima. Traen la bendición del Señor. Y cuando usted mira los ayunos en la Biblia, hasta los de pecho ayunaban, hasta los niños. Y hoy en día, mis hermanitos, tenemos una iglesia a nivel mundial que no le gusta ayunar. Hay gente que conoce a Dios que nunca en la vida han hecho un ayuno, nunca. Y conocen a Cristo y se congregan, cuando el ayuno debería ser parte de la vida cristiana. Un cristiano debería ayunar mínimo una vez al mes. Los que puedan cada 15 días, los que puedan cada 8 días, pero el ayuno debería ser parte de nuestra vida. A mí me alegra cuando escucho hermanos que me dicen: pastor, este fin de semana voy a estar 3 días en ayuno. Por ahí pues me escribió uno el viernes: pastor, este fin de semana estoy en ayuno. Yo dije: qué bendición. Hermanitos que se han metido en la iglesia hasta 21 días de ayuno. Ayunos de 40 días parciales. Qué bonito. Y luego yo veo las respuestas que Dios le da a esas personitas. Hermanos, hay que volver a ayunar. ¿Saben cuál es la idolatría del pueblo de Dios hoy en día? Una de las idolatrías de la iglesia: la gula. No fumamos, no tomamos licor, pero tragamos, que da miedo. Comemos, hermano, de una forma desmesurada. Y muchas veces al cristiano lo domina la gula. ¿Cómo sabes tú que te domina? Porque no eres capaz ni de ayunar mediodía. Entonces los alimentos te dominan. Vamos a leer Jonás capítulo 3, versículos 7 y 8. ¿Qué fue lo que hizo Josafat? Mandó a todo Judá, a todo el pueblo, que ayunara. Y yo les digo, mis hermanitos, debemos ayunar. Creo que en noviembre hay 2 festivos. El primer festivo de noviembre vamos a tener ayuno congregacional, para que nos reunamos todo el día. No ayuno de 8 de la mañana a 9 de la mañana, no, todo el día. Un hermano me decía: pastor, yo ayuno todos los días. Y yo: hermano, ¿verdad? Sí, ayuno y vigilo todos los días, desde las 11 de la noche hasta las 7 de la mañana. O sea que él pensaba que ayunar era mientras que duerme en la noche. ¿Qué sucedió en Jonás? Resulta que estaba el pueblo de Nínive, un pueblo corrupto, peleadores, eran malos, sanguinarios. Ellos les gustaba tomar a los enemigos y los desollaban. Les gustaba hacer montones de huesos con los enemigos. Hermano, era un pueblo muy malo. Pero Dios, que es grande en misericordia, les envió al profeta Jonás. Y les dijo: Nínive será destruido en 40 días. ¿Y sabe qué hizo el rey? El rey entendía lo que era humillarse ante Dios, aunque no lo conocía. Se adoraba ante los dioses paganos, pero aquí entendió que el Dios de Jonás era el Dios verdadero. Y él mandó a todo el pueblo que ayunaran, los animales y hasta los niños de pecho. Una hermana me decía: pastor, yo no volví al culto porque le tengo que dar el cuido a las gallinas. O sea, para esa personita son más importantes sus gallinas que Dios. Yo le apuesto que si pone a ayunar esas gallinas, se ponen más lindas. Ya no van a tener tanta pechuga, pero si las pone a ayunar. Pero hay personitas, de verdad, que no entienden las cosas espirituales. Jonás capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: e hizo proclamar y anunciar en Nínive el rey, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua,